nosotros no aceptaremos la exclusión de nuestro pueblo de ese derecho. Mr. Gorbachev, tear down this wall. Bienvenidos a Tiempos Modernos. Todo el mundo sabe que Franco gobernó en España los tópicos 40 años. Lo que no todo el mundo sabe es cómo llegó a ser jefe del Estado. De eso hablaremos hoy. Fue así. El alzamiento de julio de 1936 había sido planeado como un golpe rápido, pero el fracaso de la sublevación militar en importantes capitales lo convirtió en una larga guerra que dividió el país en dos. El bando sublevado, aún en inferioridad de condiciones materiales, económicas y militares, logró asentarse en varias regiones. En esa situación, y como la duración de la guerra era imprevisible, se hizo necesario constituir un mando único político y militar. El jefe inicialmente tenía que haber sido el veterano general Sanjurjo, pero este falleció en accidente de aviación cuando se dirigía a España desde su exilio portugués. A quién elegir en su lugar, la decisión no resultaba fácil, pero lo que estaba ocurriendo en el bando contrario, sumido en el caos, era suficiente aliciente. El paisaje de la cúpula militar en el bando sublevado era muy heterogéneo. En él había republicanos convencidos como Mola, Cabanellas y Queipo de Llano, por ejemplo, y además abundantes monárquicos como Dávila, Aranda, Quindelán o Solchaga, incluso carlistas como Varela. Pero todos eran, sobre todo, militares y estaban convencidos de que era preciso designar un mando único que diera cohesión, estrategia a las operaciones y unidad política a las fuerzas sublevadas. El general Mola, muerto Sanjurjo, hizo crear una junta que puso bajo la autoridad de Cabanellas, el más veterano, pero que no tenía el prestigio suficiente para galvanizar a los cuadros militares y políticos del alzamiento. Mola necesitaba un generalísimo, rescatando el título creado en España por Godoy. La persona elegida para ello fue el general Francisco Franco, de 43 años, que se había sumado a la sublevación en el último momento, pero cuyo historial, prestigio y contactos internacionales le convertían en el hombre indicado para ello. En la operación intervino decisivamente el coronel Yagüe, que forzó la designación con atribuciones superiores a lo inicialmente previsto. Porque la idea que habían aceptado los generales era nombrar un jefe militar con atribuciones políticas, pero lo que salió del aeródromo de Salamanca, donde se celebró la reunión final, fue nada menos que un jefe del gobierno del Estado español, que asumiría todos los poderes del nuevo Estado. Franco fue formalmente proclamado jefe del Estado de España sublevada el 1 de octubre de 1936, ganó la guerra civil y se mantuvo en el cargo durante 39 años, hasta el 20 de noviembre de 1975, cuando falleció de muerte natural. Bueno, y así llegó Franco al poder, una operación realmente compleja. Luis Togores, muy buenas noches. Muy buenas noches. Para hacerse un poco el plano de quienes en aquel momento tenían la decisión en sus manos, hay que recordar que el golpe del 18 de julio es una sublevación cívico-militar donde hay todos los que no son comunistas. Bueno, la derecha sociológica estaba en su casa mirando a ver qué pasaba. Sí. Estaban los militares, un sector del ejército, falangistas, carlistas, monárquicos y la derecha sociológica, lo que sería el... Que estaba aterrada después de la muerte de Cabo Sotelo. Pero en su casa. En fin, estaban... Hasta que no empieza la guerra... Hasta que no empieza la guerra, efectivamente, no saltan. Y lo que se dibuja, por tanto, no es tanto un frente de carácter político con un líder, sino un frente militar que se dibuja por la mera fuerza de las armas. Claro, porque el que tenía que ser jefe, como muy bien dice el documental, es Sanjurjo y muere en accidente de avión. Entonces hay una serie de primus inter pares, porque recuerda que casi todos los generales están con la República. Entonces ahí están Orgaz, Dávila, Queipo, Cabanellas, Franco, Quindelán, y además hay dos, digamos, como dos ejércitos, el del norte y el del sur, y hay que decidir quién va a mandar. Porque si hay algo que tiene claro Mola y todos, es que tiene que haber un mando único. Lo que no puede haber es allí una especie como de junta que decida qué es lo que quiere Cabanellas para mandar él. Entonces, la clave está quién va a ser el generalísimo. Es interesante, o sea, Cabanellas, masón de derechas. Queipo de Llano,
masón, de derechas ahora, porque antes era de izquierdas. Y fue el primer jefe de la Guardia de Asalto, si no me equivoco, entre otras cosas. Mola, que era un republicano convencido, pero un nacionalista español. Exactamente, eso que te iba a decir, un republicano nacionalista español. Franco era de simpatías monárquicas, pero la política nunca la había... Bueno, él había estado conspirando, pero no se acababa de decidir, porque claro, decidirte si salía mal, un tío con 43 años, casado, con hijas, era ir para adelante. Entonces, sabes que Mola le llamaba despectivamente Miss Canarias. Porque él permanecía allí en su destino de las Canarias. Y hay que recordar, además, tú lo has contado aquí, que cuando los primeros movimientos, él manda a Franco una carta a Casares Quiroga diciéndole, por favor, ponga usted orden porque si no esto se va a liar. Franco es el que se lo dice. Sí, porque él es consciente de dónde se está metiendo. Total, pero cuando se llega a esa reunión en Salamanca, a finales del mes de septiembre, la realidad del campo de batalla es que los nacionales, partiendo de un terreno dividido, pobre, sin recursos industriales y además con menos mandos superiores que el enemigo, sin embargo ha conseguido unir sus dos zonas. Sí. Hombre, Franco, sabes que él tiene tres bazas importantes. Bueno, primero es el de todos los generales sublevados, el de más prestigio. Ahora se dice que Franco era un personaje, no, es el de más prestigio. Es el más joven, ha acabado con la sublevación de Asturias. Luego ha logrado que el ejército de África y sobre todo los moros estén dispuestos a luchar en España, cosa que es importantísima. Porque... Es absolutamente difícil. Y luego la otra cosa que la gente no se olvida es que ha logrado que los nazis que están en Marruecos vayan a hablar con Hitler a Beirut y Hitler diga, vale, no tiene ninguna oportunidad, pero le voy a ayudar y además toda la ayuda alemana, que en aquel momento no es muy grande, la voy a canalizar que se canalice a través de él, que es muy parecido a lo que le dice Mussolini a la gente de Alfonso XIII que se va a Italia a negociar. Exacto. Entonces él tiene los moros, el ejército de África, que el líder es Yagüe, y además tiene la promesa de la ayuda alemana, más su prestigio personal. Porque claro, Queipo está muy desprestigiado. Hay que explicarlo porque la gente no lo sabrá. La mayor parte de nuestros espectadores, que son jovencísimos, Queipo está muy desprestigiado porque era un auténtico bailarín del ámbito político y había pasado de lo monárquico a lo republicano. Se había sublevado y había fracasado, es decir, y tal. Cabanellas era muy mayor, entonces Franco era el candidato, ¿no? Entonces allí tú sabes que se reúnen el 21 de septiembre en San Fernando, en una caseta de madera, y hay 2 coroneles y varios generales: Saliquet, Orgat, Quindelán, Queipo, Cabanellas y evidentemente Mola y Franco. Y dice, bueno, ¿a quién nombramos? Entonces, más o menos hay la idea de ser Franco, ¿no? Eso es el 21. Pero Franco tampoco ha dicho que sí. Entonces, va a tardar una semana en decir que sí, que eso es muy importante. Y además hay la idea de nombrarle como jefe del ejército. Del ejército, sí. ¿A más? Sí, jefe del ejército con atribuciones políticas, pero solo jefe del ejército. Únicamente. Entonces, tú sabes que tiene una reunión en el Palacio de los Golfines con su primo, que ha venido de hablar con los embajadores portugués, inglés y francés, y le va a ver Yagüe, que es teniente coronel. Y Yagüe le dice más o menos, oye Paco, o te pones al cargo de esto, o sencillamente, o Mola se va y nos quedamos solos, o pondremos a otro. ¿Qué vas a hacer? Entonces Franco se decide. Y el día 28 dice que sí. Entonces, como ya Cabanellas, cuando se produce la votación, Cabanellas dice que él no va a votar porque está de acuerdo, pero es el que tiene que hacer el decreto, es donde dice, bueno, pues ya que no voy a ganar, os vais a enterar de lo que vale un peine. Y se busca esa fórmula rarísima que es jefe del gobierno del Estado. ¿Es de Cabanellas la fórmula? Sí, porque él es el que hace lo que era el boletín oficial. Se le ocurre eso, que es una fórmula... Pues muy ambigua porque, bueno, sí, es jefe militar, generalísimo, pero al mismo tiempo, ¿qué es jefe del gobierno? No es nada jefe del gobierno, es todo en realidad, claro. Bueno, luego Zapatero lo ha reivindicado, sí, como sabes, pero realmente es una fórmula ambigua para decirle sí, pero no. Y tal, y allá hay queda. Por eso Franco siempre, los que somos más mayores, lo llamamos como jefe del Estado, es decir, jefe del aparato burocrático, no jefe del gobierno. Yo nunca recuerdo hablar de Franco, jefe del Estado. ¿Y eso de jefe del Estado qué es? Sin embargo, esa fórmula tan confusa desde el punto de vista del derecho administrativo y desde el punto de vista de la pura ciencia política, en la práctica se va a convertir en una atribución de poder absoluto, entre otras cosas, porque él desde el primer instante lo deja muy claro. Pero había una mentalidad militar, te quiero decir que todos sus compañeros sí tenían claro que las decisiones las tenía que tomar uno, porque a la guerra no se puede ir como los anarquistas. No, vamos a hacer una comisión... Bueno, tenías lo que estaba pasando en el campo de enfrente, claro, que era una catástrofe. Y además, como Franco va logrando victorias, pues evidentemente va acumulando poder, porque cuanto más éxitos tienes, porque todo el mundo se olvida, Franco va ganando la guerra, lenta pero la va ganando.
acumula poder. Y luego ya cuando sale Serrano Suñer y se le propone hacer el decreto de unificación a propuesta de los italianos, que se hace en el 37, y se crea ese partido del cual también es presidente, que es Fet de las Jons, pues digamos queda todo redondo. Es líder político, líder militar, jefe de la administración y madre superiora. Entonces, evidentemente, y además toda la guerra ayuda a consolidar todo eso, ¿no? ¿Hay intervención de Yagüe o de otros para que el resto de los generales doblen su brazo? Dicen que en la última reunión Yagüe no es invitado, pero está fuera con unos legionarios. Y cuando empiezan a dudar, vamos a ver, hacen movimiento de armas como para decir, oye, aquí ya hay que tomar una decisión. Entonces, esto lo cuenta Quindelán, no sé hasta qué punto será cierto. Sí, porque tú conoces bien el archivo de Yagüe y lo que el propio Yagüe ha contado sobre el asunto. Sí, pero tú ya sabes que cuando uno hace esas cosas no las deja escritas. Por eso te digo. Entonces, parece ser que por lo menos él estaba allí con unos legionarios en la puerta que eran fieles a Franco para que nadie dudase. Y probablemente, hombre, fueron un refuerzo moral para a la hora de las votaciones que todos votasen el 28 a Franco como generalísimo. Así como en las medidas posteriores de unificación política habrá resistencias y algunas cruentas, en este caso consta que hubo gente muy enfadada, pero nadie chistó. Nadie chistó, sí. Vamos a ver, yo creo que en aquel momento todos eran unos patriotas y a muchos de ellos no les gustaba, entre por ejemplo a Queipo, porque le hubiese gustado ser él, sí. Pero comprendían que yo creo que era el único camino, porque estamos al principio de la guerra, estamos en septiembre, el golpe de Estado ha fracasado hacia nada. Aún no se ha liberado el Alcázar de Toledo. No. Bueno, de hecho, el día que votan, es el día anterior se ha liberado el Alcázar de Toledo, que eso además es una puntilla para Franco brutal, porque él es el que quiere ir al Alcázar, mientras que, por ejemplo, Yagüe quería abandonar el Alcázar e ir a Madrid. Entonces, claro, todo eso redunda en el prestigio de Franco, ¿no? Es decir, es verdad que se reúnen una serie de situaciones que favorecen. Probablemente, ya sabes que a Franco le decían que era un tío que tenía baracat, que tenía suerte. Sí, sí. Y, hombre, tuvo que tener suerte porque con 40 años se murió en la cama sin que le tosiese nadie, ¿no? También es verdad. A partir de ahí, Franco organiza, primero, los frentes de guerra y poco a poco una junta técnica del Estado. Y entonces tiene ya todo en su mano. Sí, exacto. Además, coge técnicos, no coge políticos. Es decir, él coge gente que pueda llevar bien la administración de la guerra, tanto en lo militar como en lo civil. Y de hecho, tú sabes que en el bando nacional, después de la guerra se pasó hambre, pero durante la guerra, al contrario, en el bando nacional se vivía bien porque estaba muy bien administrado en lo económico, en los alimentos, en las reservas, y todo, una cosa muy curiosa. Porque la junta, esa técnica que crea, con gente como Dávila, etcétera, pues son gente muy, muy eficiente. Lo cantaba la gente en los pueblos del Levante con ocupación del Frente Popular todavía. Franco nos da pan blanco, Negrín nos lo da de serrín. Eso me lo han contado a mí mis mayores. Pero es cierto, porque es decir, esa junta técnica, digamos, que hay tíos de mucha categoría, lo mejor que tenía realmente España, ¿no? Eran tíos técnicos, no tanto políticos, como que sabían realmente el oficio de gobernar desde un punto de vista, digamos, administrativo. Muchos eran gente que habían colaborado con Primo de Rivera, es decir, sí. Gente bastante técnica. Y de hecho, vamos, le fue bien porque ganó la guerra. Sí, le fue bien porque ganó la guerra. Al final las cosas, efectivamente, sí. Es la realidad la que da y quita. Pero el mejor militar es Vicente Rojo. La pierde, pero es el mejor. Luis Togores, muchísimas gracias. Así fue elegido Franco jefe del Estado y desde entonces, formalmente 1 de octubre del 36, hasta que se murió. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y a ustedes, como siempre, muchas gracias y buenas noches.